Hola compis, mirad que os traigo una enagua súper bonita y muy delicada para una nena de comunión. En esta ocasión la va a llevar Dulce, es una preciosidad de muñeca que he diseñado especialmente para vosotras, para que hagáis esta pequeñita para las nenas que tomen la comunión durante este año. ¿Os gustó mucho la muñeca que os presenté? Voy a intentar hacerla lo más parecida posible porque ya sabéis que no la tengo y con ella no hice ningún tutorial. Mirad, la muñeca anterior, la que os gustó mucho, la de comunión, la enagua iba bordada con su nombre. Es muy fácil, escribís el nombre de la nena y bien a punto de tallo, a punto festón, punto pespunte, punto de araña o incluso punto de cadeneta, podéis bordar el nombre en un momento y queda preciosa y perfectamente personalizada, sin lugar a dudas. Bueno, pues mirad, lleva unas lorcitas, unas alforzas, unas lorzas, no sé, como cada uno la llame en su país, un entre dos y una puntilla de hilo que tanto me gusta. Vamos a probársela a la pequeña y así vemos cómo le queda. Mirad. Es una verdadera monada, es una enagua muy fina y muy delicada para una fecha tan señalada como esta de las comuniones, que ahora ya pronto se avecinan y que por fin vamos a poder empezar a disfrutar. Pues si quieres ver cómo he hecho esta enagua tan chula para la pequeñita de hoy, quédate conmigo, manos a la aguja, que vamos con el vídeo. Compis, vamos a empezar a hacer esta bonita enagua de comunión. Tenía muchísimas ganas de hacer algo tan especial como esto y mirad, hoy ha tocado. Hoy es el turno de hacer esta maravillosa y bonita, sobre todo romántica, fina y delicada, enagua para las nenas de comunión. Después también os comentaré y seguramente que en diferentes tutoriales volveremos a sacarla y no precisamente como enagua. No me perdáis de vista. Os lo voy comentando y os lo voy diciendo. Tengo muchas cosas por enseñaros. Bueno, pues mirad. Bueno, mejor por enseñaros, no por compartir, porque todas sabemos hacerlo todo, por supuesto. Mirad, hoy vamos a hacer unas alforzas continuas y lo vamos a hacer de una forma fácil, sencilla y súper rápido. Voy a daros algunos tips, algunos trucos para que no os liéis mucho, porque las alforzas son muy sencillas de hacer, son muy románticas y muy dulces. A mí la verdad es que me encantan. Recuerdo que mi madre me las hacía también a mano y recuerdo una blusa en color amarillo yema de huevo, un color amarillo suave, donde toda la blusa, donde mangas y pecho, estaba todo lleno de lorcitas. Me encantaba. Y bueno, pues hoy os voy a decir cómo dibujarlas, cómo diseñarlas y cómo coserlas y montarlas súper fácil. Mirad, para no liaros mucho, os comento que las vamos a hacer muy pequeñitas porque es para la enagua de la nena de comunión. Entonces, yo voy a utilizar dos colores, uno rojo y uno azul, así no nos vamos a liar. Y bueno, probablemente voy a coger también uno marrón, por ejemplo, así no nos vamos a liar. Estos rotuladores son unos rotuladores que se van también con el calor. Me los regalaron en Il Trento y la verdad es que van súper bien porque a veces, como hoy, necesito tener varios colores y los bolígrafos borrables a veces encuentro dos colores, tres como mucho. Pero con estos rotuladores la verdad es que están con una gama bastante grande. Os dejaré el enlace a la tienda y también el código de descuento, porque sabéis que tenemos un descuento de todo lo que compremos en Il Trento yendo de parte de aquí del taller. Bueno, pues mirad, lo primero que tenemos que tener en cuenta es algo muy sencillo, y es que primero tenemos que hacer las alforzas y luego cortar el tejido. Nunca se puede cortar un tejido antes que una alforza, porque se van cogiendo los pliegues y se va haciendo el tejido cada vez más pequeño. Vamos a ir despacio y por partes. Mirad, yo voy a tomar nota de todo lo que voy a hacer aquí, porque después quiero dejarlo todo muy bien escrito y muy detallado en los patrones. También os voy a dejar, a lo mejor, no sé cómo hacerlo muy bien, bueno, os dejaré una secuencia de cómo se monta la alforza. Así vamos a ir todas
con más tranquilidad. Os comento lo que yo voy a hacer. Mirad, primero, yo he tomado una medida de 60 centímetros de ancho, que es lo que va a tener la anchura de nuestra enagua, ¿vale? Voy a poner aquí enagua y pondré 60 de ancho. Ahora, la altura es aproximada. Yo voy a medir la altura que le he puesto y después os diré la cantidad exacta de tejido que necesitamos. Yo ahora mismo tengo 66. Voy a apuntar aquí. Yo le he calculado más o menos una altura de unos 25 centímetros, aproximadamente 25-27, entre 25 y 30 centímetros de altura de la enagua. Entonces, para esa altura, yo me voy a curar en salud y voy a ponerle 60. ¿Y cuántos os he dicho? 66. Bueno, vamos a empezar utilizando la regla. Yo tengo esta que es súper grande, ya me la habéis visto sacar en otras ocasiones. Si no la tenéis, no pasa nada, cualquier regla normal y listo, no hay ningún problema. Mirad, este es el ancho de la enagua y este es el alto, de arriba a abajo. Vamos a hacerlo a lo ancho. Y de momento lo que vamos a hacer primero es una marca a la medida que vamos a dejar, digamos, de bastilla, ¿vale? Yo le calculo 3 centímetros de bastilla. Entonces me voy a venir aquí y voy a poner los 3 centímetros, que me viene más o menos aquí. Y de esta forma voy a hacer aquí en color marrón, porque esto no lo vamos a utilizar. Voy a hacer la primera marca. La puntilla que yo le voy a poner va a ir cosida justo aquí debajo, en esta parte, ¿vale? Justo en esta parte de aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ir marcando a 1 centímetro y lo vamos a hacer utilizando 2 colores diferentes. Vamos a empezar, por ejemplo, por el rojo. En esta ocasión le vamos a poner 1 centímetro de margen. Lo voy a hacer a la inversa porque así nos va a dar menos reflejo los focos. Mirad, vamos a cogernos aquí. Y aquí es donde tenemos marcado la línea marrón. Ahora, de aquí vamos a subir 1 centímetro. Y lo vamos a hacer de esta forma tan sencilla. Marcamos 1 centímetro en rojo. Bien, ahora vamos a marcar otro centímetro en azul. Y así vamos a ir repitiendo esta secuencia. Mirad, las alforzas continuas, digamos que se utilizan las 3 primeras líneas. Voy a haceros otra y así os lo voy explicando mejor. Muchas de vosotras a lo mejor es la primera vez que la hacéis o que las conocéis con este hombre. Os pido que si en vuestros países se llaman de otra forma, por favor, dejádmelo en comentarios porque a mí me gusta saberlo. Mirad, se utilizan 3 líneas para hacer las alforzas. Se coge una central y se cose por las dos, digamos, de los 2 extremos. Y se deja entre la alforza y la siguiente la medida que cada una quiera. Yo la voy a hacer toda a 1 centímetro porque quiero que me quede súper pequeñito, ya que es la enagua de una muñeca, ¿vale? Yo me voy a quedar haciendo esto, que ya veis que es un poco entretenido, y simplemente es hacer centímetro a centímetro una línea de cada color, nada más. Así de fácil. ¿Veis? Así es como lo voy a ir haciendo. Una en cada color. Una roja, una azul. Una roja, una azul.
Y así voy a ir componiendo mis alforzas continuas. ¿Veis? De esta manera. Ahora, yo después seguiré haciéndolas, pero quería comentaros cómo se van uniendo. Mirad, una vez que tengamos hecho este patrón, vamos a cogernos por la línea azul y vamos a empezar a coser. Se hace muy fácil porque no importa ni siquiera hilvanar, aunque podéis hilvanar o podéis planchar. Si plancháis, tenéis que ir haciendo de una en una las alforzas, porque en el momento que paséis la plancha, las marcas de bolígrafo se borran. Vamos a hacer un par de ellas más y así yo luego lo hago todo con más tranquilidad. Mirad, ahora nos tocaría la azul. Bueno, pues mirad, después yo me quedaré haciendo más rayitas, más lorcitas. Mirad, vamos a tomar como referencia la marca marrón, que es lo que yo he dejado como bastilla, y vamos a empezar con estas tres marcas siguientes. Tenemos roja, azul, roja, pues vamos a coger la azul a la mitad y vamos a coser por la roja de esta forma hasta el final. Ahora, ya que tenemos esta, vamos a saltar la siguiente, que sería azul, y ahora cogemos la roja, la azul y la roja, y ahora cogemos por la azul y cosemos. De esta manera nos irán quedando las alforzas, ¿veis? Así. Si aún la queremos más pequeña, pues hacemos otra composición. Mirad, nos cogemos la línea azul y cogemos la roja en medio. Y ahora cosemos la azul. Tenemos que ir cosiendo por un color diferente al que hicimos anteriormente y cogiendo la parte de arriba del color distinto a la que hicimos anterior. Mirad, aquí tenemos azul y roja. Ahora deberíamos coser la azul. Azul, roja, azul. Cogemos esta azul y doblamos a la mitad. Y metemos aquí el alfiler, que es el que nos va a servir de guía, y cosemos aquí. La siguiente nos tocaría la roja, porque hemos hecho la azul. Pues cogemos la roja y cosemos por la azul. De esta manera. Y así todo hacia arriba es como nos va a quedar estas lorcitas. Después solamente nos quedarán plancharlas, ¿veis? Nos van a quedar así, súper bonitas para lo que es un vestido de comunión de una nena. Yo creo que le voy a poner una más, tampoco mucho, porque yo le calculo unos 25, 27...
así. Pues mirad, le voy a poner quizás 2 o 3 más y después le voy a poner un entre 2 de hilo. Mirad, el entre 2 se llama así porque es igual por arriba que por abajo. La puntilla sabéis que llevan unas terminaciones diferentes, pero el entre 2 es esto. Entonces, si yo le calculo, pues es unos 27 centímetros, no lo voy a hacer mucho más alto. Le voy a poner aquí el entre 2. Después ya os diré a la medida que se lo coloco, pero en un principio, como ya os digo que es muy pequeñito, tampoco lo voy a llenar de lorcitas. Bueno, pues con esto me voy a quedar divirtiéndome y juntando todas las lorcitas. Cuando las tengamos hechas, solo nos quedará, una vez cosido a máquina, ponerlas en la dirección que nos gusten. Yo las voy a dejar hacia abajo y darle una plancha, nada más, y con esto ya tendremos hechas las lorcitas. Vamos a seguir. Bueno, compis, mirad, no quiero ni plancharlo, quiero que lo veáis tal cual está quedando, ¿veis? Así ya está cosido a máquina. Ahora lo que vamos a hacer va a ser colocarle el entre 2 y también le he colocado la puntilla, solo con un zigzag, ¿veis? Conseguimos unir las dos piezas y que no se deshilache el tejido de abajo. Por cierto, estoy utilizando un tejido de algodón muy finito, es como si fuese un lino, es muy delgadito, casi es transparente, pero tiene un tacto que me gusta mucho para este tipo de enagua. Podéis utilizar cualquier tejido que tengáis a mano, que no sea elástico. Mirad, yo una vez que ya le he hecho las alforzas, lo que he hecho ha sido marcar 4 centímetros desde la línea de costura, desde el pespunte marco 4 hacia arriba y he marcado una línea, en este caso en color marrón. Aquí vamos a ubicar nuestro entre 2 y lo vamos a poner así, tal cual, por la línea que acabo de marcar lo vamos a colocar y vamos a coserlo por la parte de arriba y por la parte de abajo. Igual que he cosido la parte de la puntilla, voy a coser la parte del entre 2. Le voy a pasar un pespunte en forma de zigzag, muy finito, creo que le he puesto un 1,5, muy pequeñito. Le voy a pasar uno por aquí y uno por aquí, y cuando lo tenga hecho vamos a cortar la parte central del tejido por la parte del revés y vamos a dejar totalmente transparente este entre 2. Vais a ver qué cosa más bonita. Ya una vez que tenga hecho esto, lo que haré será planchar la parte de abajo para que veáis el cambio que va teniendo y decidimos si hacemos más alforzas o no. Voy a la máquina y vuelvo. Mirad, ya lo he pasado a máquina. ¿Veis? Antes de plancharlo quería enseñaros porque quiero que veáis el siguiente paso y así lo hago yo con calma. Mirad, ¿veis qué pequeñito es el zigzag? Súper pequeñito. Muy juntas las puntadas y muy pequeñito. Entonces, ahora lo que me permite es cortar solamente la tela. Y una vez que ya la tenga cortada hasta el final, voy a venirme lo más cerca posible de este zigzag que he puesto, porque ni se me va a ir la tela, ni tampoco en la puntilla, el entre 2 en este caso. ¿Veis? Puedo ajustar al máximo la tijera y consigo que se me quede transparente. Esto ya lo hicimos con uno de los vestidos de nuestras clases de costura, ¿os acordáis? Aquel vestido que hicimos por Navidad que tanto os gustó, pues es lo mismo, ¿veis? Después con una tijera más pequeñita, yo suelo utilizar las de bordado porque tienen mucha punta y ajusto muchísimo hasta donde yo quiero ir. Mirad, ¿veis? Ahora queda transparente. No sé si lo vais a ver así mejor. ¿Veis? Queda completamente transparente. Queda súper bonito. Yo ahora voy a cortar toda la parte de aquí dentro, voy a dejarlo transparente y ya sí que lo voy a planchar. Y vuelvo rápidamente con vosotras. Bueno, pues mirad, así nos va quedando. Ahora lo que voy a hacer va a ser unir extremo con extremo. Ya le he cortado el alto. Os he dejado la medida exacta.
Tiene 50 por 60, 50 de alto por 60 de ancho. Esa es la medida que debemos cortar de tejido para hacerle las lorcitas de 1 centímetro cada una, con una separación de 1 centímetro. Dependiendo del tamaño de la lorza y dependiendo del tamaño de la distancia que queráis entre una y otra, cambia el tamaño del tejido. En esta ocasión ya os digo, la medida es la que os he dado para este tipo de lorcitas continuas. Lorcitas, lorzas, alforzas o como cada una la llamemos. Por favor, sí que si se llama de otra forma o vosotros la conocéis de otra forma o en vuestros países se llama de otra manera, dejádmelo en comentarios que me gustará saberlo. Ahora que ya tenemos esto, vamos a unir los dos laterales haciendo coincidir todas las costuras y sobre todo el entredos y la puntilla. Mirad, ¿veis? Tiene que cuadrar perfecto. Ahora vamos a ponerlo aquí un par de alfileres y nos vamos a ir a la máquina de coser y vamos a unir esta costura. Una vez que tengamos esta costura pasada y cortado todo el exceso, que como veis hay un gran salto de uno a otro, una vez cortado esto, lo que haremos será cogerle un carril para meterle la goma. Y ya también está marcado por este lado. Daremos un doblez, otro doblez, pasaremos un pespunte y ya solo nos quedaría ponerle la goma y terminaríamos esta enagua tan bonita. Sí que os quiero comentar que también podéis ponerle un lazo, quedan muy bonitos, pero en las muñecas, al ser unas piezas tan pequeñitas, si ponemos lazo en la enagua, más luego el lazo de fuera, más el vestido, más todo lo que conlleva de tul, en este caso, tejidos que van fruncidos, al final parecerá como una bola más que una muñeca. Yo decido ponérselo como una goma. Vosotras lo que más os guste. Vamos a la máquina de coser, cosemos, recortamos, pasamos el canal por donde va la goma y ya prácticamente finalizado. Bueno, compis, pues mirad, hasta aquí hemos llegado. Fijaos qué bonita queda, a mí me encanta. Yo he disfrutado mucho haciendo esta enagua, es muy especial, es muy bonita y bueno, como os dije al principio, si queréis personalizarla con el nombre de la pequeña es muy fácil. Escribís con bolígrafo borrable el nombre de la nena y bien a punto festón, a punto de atrás, puntada de tallo, puntada de araña, puntada de cadeneta, cualquiera de ellas os sirve para personalizar esta enagua tan bonita. Y ahora vamos a probársela a nuestra pequeña a ver cómo le queda. Me ha gustado mucho hacer esta enagua para las chiquititas, porque la verdad es que las muñecas con una cosa tan bonita como esta lucen muchísimo más. No me digáis que no parece una auténtica princesa. A mí me gusta un montón y estoy muy contenta de haber hecho esta verdadera preciosidad y compartirla con vosotras. Espero que la hagáis, espero que os guste y espero que disfrutéis tanto como yo. Gracias por acompañarme en el tutorial de hoy, gracias por compartir mis vídeos, por vuestros comentarios que tanto me gustan, por vuestros deditos arriba y sobre todo por estar ahí detrás de la pantalla. Nos vemos en el siguiente tutorial si te apetece. Un beso amiga, chao.